Bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Ay, Dios mío, qué emoción! ¿Cómo están? Espero que estén vibrando de alegría porque hoy, amigos, amigas, tenemos un temazo de esos que nos dejan sin aliento, de esos que nos hacen soñar despiertos y que nos hacen gritar de la emoción. Y es que hoy tenemos bomba, bomba, bomba. Prepárense porque la chismosa, la detective, la fan empedernida que llevamos dentro hoy va a estar en su salsa. Hoy con el corazón latiendo a 1000 por hora, vamos a desentrañar el misterio, a analizar cada detalle, a sumergirnos en el drama, a analizar cada imagen, a cada gesto, a cada rumor de Ander Cell y Kerem Bürsin. Sí, nuestros adorados, nuestra pareja predilecta, nuestra it couple por excelencia, bueno, o expareja predilecta, según como lo veamos. Y el título lo dice todo, bomba, Ande y Kerem, escapada romántica secreta, fotos que lo dicen todo. ¿Reconciliación a la vista? Dios mío. Escapada romántica, fotos reveladoras, rumores de reconciliación. ¿Necesitan más para saber que este vídeo es absolutamente imperdible? Yo creo que no. Así que antes de que sigamos y para no perdernos absolutamente nada de esta exclusiva, quiero pedirles algo que ya saben, pero que repito con gusto: suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones, para que no se pierdan ni un solo chismecito, ni una sola novedad, ni una sola bomba como la de hoy. Suscríbanse. Es gratis y me ayudan muchísimo a seguir haciendo esto que tanto me gusta. Y ahora, sí, vamos a lo que nos interesa. La escapada romántica secreta de Ande y Kerem. Desde que nos dejaron con el corazón roto al anunciar su separación, hemos estado, como verdaderos detectives, pendientes de cada movimiento de Ande y Kerem. ¿Quién no, díganme? Nos gusta verlos felices, nos encantaba verlos juntos. Eran la pareja perfecta, la química era palpable, sus miradas se entendían sin palabras y a todos nos encantaba. Y aunque ya no estén en la misma relación, siempre queda esa chispa de curiosidad, ¿verdad? ¿Estarán solteros? ¿Tendrán nuevas parejas? ¿Se cruzarán en algún evento? ¿Se hablarán? ¿Seguirá esa magia? Todas esas preguntas nos las hacemos. Y nos morimos por saber la respuesta. Bueno, pues amigos, las respuestas a algunas de esas preguntas podrían estar en las fotos que vamos a analizar hoy. Y es que al parecer nuestros dos tortolitos se fueron de escapada. Sí, como lo oyen. Dios mío, qué emoción. Pero no cualquier escapada, sino una de esas escapadas. ¿Secretas? ¿Románticas? Eso es lo que vamos a descubrir. Agarren sus palomitas, porque esto se pone bueno. Todo comenzó con unas fotos que se filtraron o que, bueno, digamos que aparecieron en las redes sociales. Fotos que mostraban a Ande y Kerem en un lugar paradisíaco. Sí. Playas de arena blanca y fina, aguas turquesas cristalinas que te invitan a sumergirte, palmeras que se mecen con la brisa suave. Un sueño hecho realidad. Un Edén en la tierra. ¿Y el lugar? ¡Ay, el lugar! Pero ya llegaremos a eso. ¿Y quién estaba con ellos? Pues se rumorea, y esto es lo que más nos intriga, que estaban prácticamente solos, o al menos, con un grupo muy pequeño, muy íntimo, de amigos muy cercanos. Eso sí que es llamativo. Las fotos, aunque bueno, debo decir que no son de la mejor calidad porque, claro, como eran secretas, eran de paparazzi. De esos paparazzis al acecho que no se pierden ni una. Y no había fotos oficiales, esas que a veces nos regalan las agencias, esas que nos muestran a los famosos perfectos, sonrientes, no. Pero las imágenes que tenemos son suficientes para encender todas las alarmas. Se les ve relajados, despreocupados, sonriendo. Disfrutando del sol, del mar, de la brisa. Y muy cerca el uno del otro. Eso, amigos, es lo que nos interesa. La cercanía, la complicidad, la chispa. Hay una foto en particular que me ha dejado sin palabras. En shock, totalmente. Se les ve sentados en la playa a la orilla del mar, con las olas acariciándoles los pies, aparentemente hablando, riendo. La complicidad es evidente. Es palpable, se respira en el ambiente. Es como si el tiempo se hubiera detenido. Como si nada hubiera cambiado. Como si la magia siguiera intacta.
Y claro, las redes sociales, como un volcán en erupción, explotaron. Los fans, como buenos detectives que somos, como investigadores incansables, empezamos a analizar cada detalle. Con lupa, amigos, con lupa. ¿Dónde fue la escapada? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? ¿Quién tomó esas fotos? Todas esas preguntas y muchas más empezaron a circular. Y por supuesto los medios de comunicación, siempre al acecho, siempre con ganas de saber, con la intriga en la sangre, y empezaron a investigar. A mover cielo y tierra para conseguir más información. La información que tenemos hasta ahora es un poco confusa, hay que decirlo. Con diferentes fuentes y rumores que van y vienen. Pero lo que sí parece ser cierto, y esto es lo que nos da más emoción, es que el destino elegido fue un lugar muy exótico. Un lugar paradisíaco. Posiblemente en alguna isla del Caribe o tal vez en la costa mediterránea. Hay muchas opciones. Un destino perfecto para una escapada. Romántica. ¿No creen? Pero lo importante, amigos, amigas, no es el lugar, sino la compañía. La conexión. Y ver a Ande y Kerem juntos después de todo lo que ha pasado, después de ese adiós que nos dejó a todos con un nudo en la garganta, ha reavivado la esperanza de muchos fans. Sí. La esperanza de que el amor, a veces, puede renacer. ¿Será que están dándose una segunda oportunidad? ¿Será que la llama aún sigue encendida? ¿O simplemente son amigos que disfrutan de la compañía del otro? La duda nos corroe. Es que recordemos, y esto es importante para entender todo el contexto, que su separación fue bastante discreta. No hubo dramas, no hubo peleas públicas, no hubo acusaciones ni reproches. Nada de eso. Simplemente dejaron de estar juntos. Decidieron tomar caminos separados. Siempre se han mostrado respeto mutuo, cariño. Y eso en el mundo del espectáculo, donde los escándalos son el pan de cada día, donde el morbo es el rey, es algo que se agradece muchísimo. Pero volviendo a las fotos, porque ese es el centro de todo esto, hay otros detalles que nos hacen pensar, que nos hacen cuestionar. ¿Cómo se filtraron esas fotos? ¿Quién las tomó? ¿Quién las publicó? ¿Fue una filtración accidental? ¿Fue un paparazzi oportunista que supo el momento perfecto? ¿O fue algo planeado? Ah, el misterio. Porque no podemos olvidar que a veces, y esto es un secreto a voces en el mundo del espectáculo, los famosos utilizan este tipo de estrategias para generar expectativa, para promocionar algo, para lanzar un proyecto, para simplemente mantener a la gente hablando de ellos. Y eso, amigos, funciona. Y eso nos lleva a otro punto importante, fundamental. ¿Qué ha pasado con sus vidas sentimentales desde que se separaron? ¿Han rehecho sus vidas? ¿Han encontrado el amor en otros brazos? Ande, nuestra querida Ande, ha sido relacionada con algunos actores, pero nada que haya trascendido, nada que haya sido confirmado, nada serio, nada que realmente haya emocionado a sus fans. Y Kerem, bueno, Kerem siempre ha sido bastante reservado con su vida privada. Un misterio. No sabemos si tiene pareja, si está soltero. Es todo un enigma. Y eso alimenta aún más la intriga. Así que, ¿qué significa todo esto? ¿Es una señal de que están volviendo? ¿Están retomando lo que quedó inconcluso? ¿O simplemente una coincidencia? ¿Un encuentro casual entre dos personas que se quieren y que decidieron pasar un tiempo juntos? Solo ellos lo saben, amigos. Solo ellos saben qué está pasando en sus corazones, qué sienten realmente. Pero lo que sí podemos decir, con toda la certeza del mundo, es que las fotos hablan por sí solas. La conexión entre ellos sigue siendo innegable. La química, la complicidad, el magnetismo. Todo está ahí a la vista. En cada mirada, en cada gesto, en cada sonrisa. Ahora, amigos, quiero que ustedes me den su opinión. ¿Qué creen que está pasando entre Ande y Kerem? ¿Creen que se están dando una segunda oportunidad? ¿Creen que el amor puede sobrevivir a la distancia, al tiempo, a las circunstancias? ¿O simplemente son amigos que disfrutan de pasar tiempo juntos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos. Sus opiniones son importantes.
Y por supuesto, si tienen alguna información extra, si saben algo, si escucharon algún rumor, no duden en compartirla. Entre todos nos enteramos de todo. Somos una comunidad, una familia que comparte el amor por Ande y Kerem. Y no podemos dejar de hablar de lo que esto podría significar para sus carreras. Dios mío. ¿Sería positivo que retomaran su relación? ¿Afectaría de alguna manera sus trabajos? Sabemos que ambos son muy exitosos, que tienen muchos proyectos en marcha, que sus carreras están en pleno auge. Ande está trabajando en nuevas series, en nuevos proyectos. Kerem también. Y por supuesto sus fans, que somos legión, los apoyamos en todo. Pero imaginemos por un momento. Un nuevo proyecto juntos. Una nueva serie. Un nuevo drama romántico. El éxito estaría asegurado. Sería un boom. Y es que, amigos, la química que tienen en pantalla es increíble. Nos hicieron soñar, nos hicieron creer en el amor. Nos hicieron vibrar con sus personajes, con sus miradas, con sus besos. Y si volvieran a estar juntos, tanto en la vida real como en la ficción, sería un sueño hecho realidad para muchos. Un regalo para sus fans. Así que mientras esperamos a ver qué pasa, mientras el misterio se resuelve, mientras el tiempo nos da las respuestas, seguimos analizando cada foto, cada rumor, cada noticia. Nos mantenemos pendientes de sus redes sociales, de sus apariciones públicas. Somos fans y nos encanta. Nos encanta ser detectives. Y como siempre digo, lo importante es que ellos sean felices. Que encuentren el amor, la felicidad, la paz interior, y que sigan brillando con su talento, con su carisma, con su belleza. Ahora, volviendo a las fotos, porque no podemos perder el hilo de la investigación. ¿Qué más podemos analizar? La ropa. Sí, la ropa también dice mucho. ¿Qué usaron? ¿Qué estilo eligieron? ¿Coincidieron en sus looks? ¿Intentaron pasar desapercibidos o no les importó ser vistos? Todo eso nos da pistas de cómo se sentían, de cómo querían proyectar su imagen. Ya saben, la moda es una forma de expresión, y en una escapada romántica. Aún más. ¿Combinaciones de colores? ¿Estilos desenfadados? ¿Algo casual? Todo es importante. Y no nos olvidemos de los detalles más pequeños, esos que a veces se nos escapan, pero que son fundamentales para armar el rompecabezas. ¿Qué comieron? ¿Qué bebieron? ¿Qué actividades hicieron juntos? ¿Se tomaron de la mano? ¿Se abrazaron? ¿Hubo gestos de cariño? Todo cuenta. Porque cada gesto, cada mirada, cada sonrisa, cada roce nos da una pista de lo que está pasando entre ellos. Y nosotros, como buenos detectives, tenemos que analizarlo todo. No podemos dejar ningún cabo suelto. Somos implacables en nuestra búsqueda de la verdad. Pero lo más importante, amigos, amigas, es que este tipo de noticias, este tipo de rumores, este tipo de imágenes nos recuerdan que las relaciones son complejas. Que a veces las cosas no son lo que parecen. Que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa. Que el amor puede surgir, que puede renacer de las cenizas. Que siempre hay esperanza. Y la esperanza es lo último que se pierde. Así que, para resumir, amigos, hoy hemos hablado de la escapada romántica secreta de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado las fotos que lo dicen todo, hemos especulado sobre el posible significado de esta escapada, y hemos soñado con una posible reconciliación. Hemos hablado de sus carreras, de sus vidas sentimentales, y de la magia que existe entre ellos. Y sobre todo, hemos vibrado con la emoción. Y ahora, quiero agradecerles a todos, a todas, por ver este vídeo. Gracias por su apoyo, por sus comentarios, por su pasión, por su entusiasmo, por compartir conmigo este amor por este mundo de las celebridades, por este universo de las series turcas. Son lo máximo. Son el mejor público del mundo. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Y como siempre, los invito a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué sienten? ¿Creen que están juntos? ¿Creen que se están dando una nueva oportunidad? ¿Qué esperan que pase? Me encanta leerlos. Sus opiniones son muy importantes para mí. Son parte de esta comunidad.
Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos, de compartirlo con otros fans de Hande y Kerem, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para no perderse nada, y así me ayudan a seguir adelante. A seguir haciendo lo que me apasiona. Hasta la próxima, amigos. Y que el chisme siga. Que la intriga continúe. Que el amor triunfe. Y que la magia de Hande y Kerem perdure. Chao, chao. Y que la esperanza siempre nos acompañe.